Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hemos comenzado la semana con los índices bastante laterales, menos en el IBEX 35, que estamos viendo una subida bastante importante apoyada principalmente por el sector bancario. Por eso, en las tres acciones de hoy, dos de ellas van a ser de este sector. Vamos a analizar el Banco Santander y el BBVA, que están viendo una subida bastante importante en el gráfico. Las dos están acercándose a una zona muy importante de resistencia. Ahora mismo veremos a ver si superándola dan continuidad a ese rebote nube que parece que estamos viendo en prácticamente todas las bolsas mundiales. Veremos a ver por qué nos queda alguna que otra duda. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Repsol, que la comentábamos justamente después de ese pánico que veíamos en las bolsas. La sesión del 5 de agosto la veíamos el día 6 y decíamos que a lo mejor, aunque el panorama se había estropeado un poquito en el medio y largo plazo, quizás no sería el mejor momento para deshacernos de ellas porque estábamos en pánico y que quizás habría que aprovechar algún que otro rebote. Pues bien, estamos viendo un rebote en su cotización importante en las últimas sesiones. Por lo tanto, vamos a ver si ya podríamos haber puesto fin al rebote o si por el contrario todavía le queda un poquito más de recorrido. Lo que pueden hacer las bolsas esta semana, pues bueno, lo comentábamos ayer en el vídeo del resumen semanal. Lo decíamos que apuntaba a que quizás al comienzo de la semana podríamos seguir manteniéndonos al alza, pero que esas señales de debilidad que notábamos, que podéis ver el vídeo para ver cuáles eran esas señales, nos podrían indicar que quizás después de la primera sesión de la semana, incluso después del martes, es cuando podríamos empezar a retroceder de nuevo. Por lo tanto, veremos a ver cómo se va desarrollando la semana. Y ya, sin más dilación, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pero vamos con estas tres acciones que vamos a analizar desde la versión web de Pro Realtime. Ya lo sabéis, en la descripción tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podáis ver estos gráficos en tiempo real. Como ya sabréis, pues bueno, es una aplicación que utilizamos todos los días con los vídeos del resumen semanal y como ya habéis podido ver, pues es bastante completa y la verdad que nos ayuda muchísimo. Por eso, pues os digo que si queréis os registréis porque la verdad que ayuda bastante y la verdad que la información que nos da es quizás un poquito mayor que la que podemos encontrar en otras plataformas de datos. Bien, vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Fijaros cómo habíamos visto esa caída nube, habíamos perforado la media móvil de 200 sesiones que decíamos que era su pilar fundamental, es decir, ese pilar que teníamos en toda la subida está roto y por mucho que lo recupere ahora, sigue estando roto. Y eso es muy importante de entender porque pensamos muchas veces que cuando recupera una zona de soporte ya estaría ya todo solucionado, pero no. ¿Por qué? Porque habíamos visto que había actuado como soporte y ahora, hasta que no lo consolidemos de nuevo como soporte, no vamos a tener la misma fiabilidad que teníamos anteriormente. Es decir, ¿lo ha recuperado? Sí, pero cuidado, porque de momento ni lo ha consolidado como soporte, ni podríamos decir que podría volver rápidamente a la tendencia alcista. De hecho, si nos fijamos desde mayo, vamos marcando nuevos máximos y mínimos decrecientes. Lo que estamos viendo ahora podría ser perfectamente un nuevo máximo decreciente como el que vimos en julio para posteriormente continuar corrigiendo en el gráfico. ¿Dónde estamos ahora mismo? Para saber diferenciar de si es un simple rebote para continuar corrigiendo o si por el contrario vamos a volver cerca de los máximos que teníamos en el mes de mayo-junio o incluso a esos máximos que veíamos a finales de julio. Pues bien, todavía fijaros cómo no ha superado esa media móvil de 70 sesiones que podríamos pensar que estaría ahí la clave para pensar si vamos a romper esta estructura bajista. ¿Por qué? Porque quizás si ahora consigue superar esa media móvil de 70 sesiones podríamos buscar el impulso hasta la zona de los 4,67 y eso rompería la estructura de máximos y mínimos decrecientes. Pero si por el contrario ahora volvemos hasta la media de 70 sesiones y en esa zona vemos que actúa como resistencia y volvemos a corregir, que tendríamos un nuevo máximo decreciente y encima ahora tendríamos a la media de 70 actuando como resistencia y eso evidentemente sería muy pero que muy mala señal porque podría estar confirmando y así que sí una tendencia bajista en el medio y largo plazo, no una simple corrección dentro de toda la tendencia alcista. La podríamos dar ya por rota. Pero de momento pues se mantiene con la subida y esto es viendo un 1,5% aproximadamente. Hemos superado esa zona anterior de soporte, los 4,26, que fijaros era muy importante y que ahora podría actuar como resistencia.
no ha actuado como tal, de momento, fijaros cómo hoy la ha superado, y además la ha superado con muy poquito volumen. De hecho, excepto la sesión del 15 de agosto, el resto de sesiones de la subida han venido acompañadas con muy poquito volumen. Y esto es muy representativo porque veníamos de unas caídas con mucho volumen. No solo a finales de julio y principios de agosto. Fijaros aquí también, en junio. Es decir, se está convirtiendo ya en una tendencia que cuando empezamos a ver correcciones lo hace con mucho volumen. Y cuando se recupera, baja mucho el volumen. Es decir, eso es bastante importante de darle sentido, porque lo que nos está marcando es que está habiendo soltadas importantes cada vez que vemos una corrección. Y eso es muy, pero que muy mala señal. Y mientras no entre el volumen suficiente con las compras para girar esta tendencia bajista que ya hemos viendo desde mayo, como mínimo deberíamos mantenernos en alerta en el gráfico. Vamos a ver el gráfico semanal, a ver cómo cerró la semana pasada. Fijaros cómo se mantuvo por debajo de esa media móvil de 6 sesiones que esta semana está intentando recuperar. Fijaros cómo era un soporte muy importante toda la subida que veíamos de febrero a mayo de 2024 y luego la perforó. Y cuando vimos ese rebote a principios de julio, es cuando lo intentó recuperar, como podríamos estar haciendo ahora, pero volvió a corregir con mucha fuerza. Fijaros otra clave de la cotización del Banco Santander en el gráfico semanal, la media móvil de 70 sesiones. Ha actuado muy bien como soporte desde el comienzo de la subida en 2022. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si ahora volviésemos a corregir y perdiésemos los mínimos que hemos visto en agosto, perdería también la media móvil de 70 sesiones y eso podría ser la confirmación de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo. Por tanto, eso sería muy, pero que muy negativo. De momento no podemos estar hablando de nada más que un simple rebote. Y en el gráfico mensual, pues bien, fijaros cómo la vela parece estar siendo muy negativa, pero debemos ir con calma. Hay mucha volatilidad, muchos frentes abiertos y estamos prácticamente a mitad de mes. Vamos a continuar con la cotización del BBVA y la verdad que la sensación que tenemos cuando abrimos el gráfico es muy parecida a la del IBEX 35. Lo que pasa que en el caso del BBVA había empezado a corregir un poquito antes, ya desde el mes de abril. Y fijaros cómo la tendencia bajista ahora parece clara. ¿Vale? Y de momento lo que podríamos estar viendo es un rebote. ¿Qué pasa en el BBVA? Pues lo mismo que pasó en el Banco Santander, que perforamos la media móvil de 200 sesiones y también, por supuesto, la media de 70, que es la que sería su soporte más importante en toda la subida. Y fijaros cómo en este caso se fue primero hasta la media de 200, recuperó la media de 70, volvió a caer formando un nuevo mínimo decreciente y perdió la media de 200. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros, estamos justo en la media móvil de 70 sesiones. Si ahora mismo estuviésemos dentro de una tendencia bajista, no sería para nada descartable tocar la media de 70 y continuar corrigiendo. Y perforar de nuevo la media de 200 y de hecho alejarnos bastante de ella. Quizás en el siguiente rebote tocar la media de 200 como resistencia y seguir corrigiendo. Eso sería la estructura normal si ahora estuviésemos hablando de una tendencia bajista. Pero fijaros, si trazamos la directriz bajista todavía nos quedaría un poquito más de recorrido. ¿Eso qué implicaría? Volver a superar la media de 70. ¿Eso nos implicaría que rompemos la estructura bajista? Para nada. Para romper la estructura bajista deberíamos romper como mínimo esta directriz. Ahí tendríamos una señal muy positiva. Porque al superarla podríamos pensar que nos vamos a los máximos que veíamos en julio y romper ya la estructura bajista. Y es que además en el caso del BBVA, como ya hemos superado anteriormente la media de 70 y la hemos perforado, podemos pensar que aunque la supere, no vamos a tener una señal muy positiva. Porque aquí vimos un engaño como una catedral. Pero como una catedral. Por lo tanto, bueno, es lo que debemos tener en cuenta. Aunque yo pienso que ahora la media de 70 hay que tener cuidado con ella porque una vez que la ha superado y la ha perforado con tanta fuerza, lo normal es que ahora actuase como resistencia. Si a esto le sumamos lo mismo que decíamos en el Banco Santander, que el rebote, fijaros, está siendo con un volumen prácticamente nulo, muy bajo, mientras que la caída viene acompañada con un volumen espectacular. Pero tampoco viene de ahora. Fijaros las caídas que hemos visto anteriormente con bastante volumen. Hace tiempo hicimos un vídeo y lo comentaba y os decía, cuidado porque los bancos nos van a dar las señales más
anticipadas, quizás cuando la cosa se empieza a poner negra, porque las soltadas van a ser muy importantes y en los volúmenes, en los bancos se va a ver clarísimamente. Y no sé si era la crisis de 2007-2008 cuando se veía como en las primeras caídas el volumen había sido espectacular. Y luego es cuando vino la caída más fuerte. Por lo tanto, me está recordando muchísimo a ese gráfico que veíamos, no me acuerdo cuándo era ese vídeo, evidentemente, pero lo tengo grabado totalmente a fuego. Y fijaros cómo anteriormente, cuando hemos visto caídas importantes, tampoco ha sido un volumen que destacase muchísimo. Veíamos alguna sesión con un volumen alto, pero no se mantenía durante varias sesiones, una semana, como veíamos ahora a finales de julio. Por lo tanto, ojito, fijaros aquí, el volumen era muy bajito, veíamos alguna sesión, pero el volumen sigue siendo muy bajo con las correcciones, de ahí que la media 70 actuase muy bien como soporte en el gráfico, pero ahora ya no es el caso. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros muy bien, la estructura bajista, máximos y mínimos decrecientes, con esa divergencia. Es decir, todo apuntaría que podemos estar dentro de una tendencia bajista en el gráfico y que a lo mejor todavía, aunque fue una corrección más importante de toda la tendencia alcista que hemos comenzado en 2020, pues puede que no hubiese puesto fin a esa corrección, ¿vale? Ahí va a estar la segunda clave, es decir, ahora lo que estamos mirando principalmente es si la tendencia que comenzó a finales de 2022 sigue viva o no. La verdad que tiene mala pinta, podría ser una corrección bastante importante dentro de esa tendencia, pero como decíamos en el gráfico diario, si ahora no consigue romper esta directriz alcista, bajista, perdón, apuntaría a que esa tendencia se ha roto. La que comenzó en 2020, pues bueno, tenemos la experiencia de lo que pasó en el 2021-2022, que vimos unas correcciones muy fuertes y luego se mantuvo la subida. ¿Qué pasa? Que la subida tan especulativa que hemos visto a principios de este año, en el primer trimestre, no la habíamos tenido anteriormente. Y esto es lo que me huele mal. Es lo que me huele realmente mal. Y en el gráfico mensual pues se ve mucho mejor. ¿Vale? Fijaros. Y fijaros cómo desde 2022 la media de 6 sesiones ha actuado como soporte y ahora la estamos poniendo en duda. ¿Vale? Como también pasó por aquí. Y es cuando estuvimos aproximadamente un año, un poquito menos, en esa corrección, movimiento lateral de largo plazo. ¿Vale? Es decir, todavía nos podríamos estar moviendo ahí. Pero si vemos que continúa la corrección, es cuando ya podríamos estar hablando de que toda la tendencia desde 2020 está en serio riesgo. Y vamos con Repsol. ¿Por qué la traemos Repsol? Porque la analizábamos el día 6 de agosto, estábamos por aquí y decíamos, mira, si ponemos el gráfico semanal, hemos visto que hemos roto la media móvil de 70 sesiones, que era su principal soporte en toda la subida, desde 2021-2020. Y lo hemos roto. Es decir, tendencia alcista rota. Pero era un peor lo que veíamos en el mensual. Teníamos una divergencia, que el último pico se había quedado muy lejos de la zona de 70, y es que esa divergencia se daba en cada pico que venimos viendo en todo el ciclo, en todos los ciclos de la cotización de Repsol. Y cada vez que esa divergencia se confirmaba es cuando venían las caídas más fuertes. Y decíamos que esa divergencia se podía confirmar si en el gráfico semanal perdíamos la media 70, es decir, teníamos ya el kit completo para pensar que hemos roto la tendencia alcista a largo plazo en la cotización de Repsol. Pero decíamos en el gráfico diario, cuidado, que no cunda el pánico. Porque ahora lo que estábamos viendo son sesiones de mucho pánico. Y en esas sesiones es cuando se lanza el inversor pequeño a vender, pero a lo mejor no es el mejor momento. ¿Por qué? Porque siempre dan opciones de pequeños rebotes. De momento, fijaros, estamos viendo un rebote hasta la primera zona objetivo que teníamos. Los 12.86, que era esa zona que teníamos marcada en el gráfico. Ahora esta zona es muy importante. Fijaros cómo, si hemos hablado que la media de 70 era un soporte vital, no hay que descartar que en algún momento, en la caída que estamos viendo ahora, intentemos tocar la media de 70. Lo que no sabemos es si va a ser, vamos a quitar estas líneas de aquí para lo mejor, si va a ser un movimiento así y luego irnos a tocar la media de 70, o directamente nos vamos a ir desde la zona actual hasta la media de 70. Para ello tenemos que buscar pistas. Ahora mismo la media de 70 está a los 13.35. ¿Dónde buscaremos las pistas para saber si nos vamos a ir a tocar la media de 70 en el gráfico semanal? En el gráfico diario.
Y ahora fijaros, estamos en una zona muy importante de resistencia, los 12.87. Si consiguiese superar esa zona, que fijaros cómo lleva, hay varias sesiones chocando contra ella y que no consigue superarla, si la superásemos es cuando nos iríamos a buscar la zona de los 13.35, 13.30 aproximadamente, en donde nos encontraríamos con la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal. Pero también en esa zona nos podríamos encontrar con la media de 70 sesiones del gráfico diario y la media de 200 sesiones. Fijaros cómo también en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2020 en el gráfico diario, fijaros, cuando comenzó la subida, la media de 70 cruzó al alza la media de 200 sesiones y fijaros cómo aún con sus subidas y con sus caídas, en ningún momento, fijaros, estamos viendo pasito a pasito, aquí que fue un tímido cruce de nuevo a la baja, en ningún momento se ha mantenido con claridad por debajo. Y fijaros ahora. Y os aseguro que esto no va a ser un tímido cruce a la baja, simplemente por matemáticas, es decir, estamos muy lejos de esa zona, es decir, aunque ahora veamos un rebote, la media de 70 va a seguir con esa tendencia claramente bajista, no como aquí, que estamos muy cerquita de esas medias. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos de nuevo una señal más negativa. Esto como algo más que añadir si nos quedaba alguna que otra duda. Pero como decimos, puede quedar rebote. Y hay que buscar quizás esa zona de los 13.35 donde está la media de 70 del gráfico semanal. ¿Será ahora? ¿Será después? Habrá que ver si rompe esas zonas claras que tenemos ahora mismo a resistencia en los 12.85 para abrir ese movimiento hacia arriba. Sí que es verdad que por conjunto del mercado estoy pensando, o se ve que a lo mejor por gráficos horarios están bastante sobrecalentadas algunas acciones y que deberíamos ver una corrección y esto no podría ayudar a la cotización de Repsol, pero es que la cotización de Repsol tampoco se ha recuperado muy, pero que muy bien. ¿Por qué? Porque veníamos viendo caídas ya desde hacía un mes atrás, cuando llegó ese pánico a la cotización de Repsol. Por lo tanto, pues bueno, va a ser complicado que el mercado ayude a la cotización de Repsol a dar continuidad a ese rebote. Veremos a ver qué acaba sucediendo. La conclusión más importante, la que tenemos aquí. Esa divergencia que tiene muy mala pinta. Y fijaros cómo en todos los picos, por abajo, por arriba, ha ido marcando máximos y mínimos crecientes. Y ahora no se ha dado el caso. Fijaros cómo hemos roto los mínimos que tenemos por aquí. A cierre mensual no lo hemos hecho todavía, pero si a esto le sumamos el resto de factores negativos que tenemos en los gráficos, pues no pinta demasiado bien. Fijaros también muchas veces que lo obviamos, que no le damos importancia, pero es que es muy importante el volumen. Fijaros, ha sido decreciente toda la subida final. Fijaros, cada vez en cada pico íbamos teniendo un poquito menos de volumen. Y eso era la señal quizás de que cada vez iba perdiendo fuerza y que se le iban acabando esas balas, o que quizás estaba tensando demasiado la cuerda y que en algún momento se acabaría rompiendo. Así que bueno, esta es la situación que tenemos en Repsol. Me encantaría decir algo diferente, pero no pinta nada bien. A lo mejor nos equivocamos, ¿eh? Esto no es ninguna ciencia cierta al 100%, pero lo que nos marca el análisis técnico es que podríamos estar al final de toda la tendencia alcista que venimos viendo desde 2020. Así que nada, mañana estaremos por aquí de nuevo comentando a ver qué está sucediendo en los mercados, a ver si continuamos con esa recuperación en nube que está siendo una barbaridad. Igual que la caída fue muy fuerte, la subida también está siendo bastante importante y muy fuerte. Lo que pasa que estamos notando cierta debilidad, sobre todo por parte del volumen. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.